Arranquemos con el Grupo A, una zona conformada por Estudiantes de La Plata, Botafogo, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela, donde solamente el Pincharrata y el Fogao tienen historial entre sí. Botafogo y Estudiantes se han enfrentado en 4 ocasiones, con un saldo de 2 triunfos para el León, un empate y una victoria para el equipo brasileño. La única vez en Copa Libertadores fue en la fase de grupos de 2017, con un triunfo 2-1 del Fogao como local en el Nilton Santos y un 1-0 de Estudiantes en la Ciudad de La Plata, mientras que los otros 2 enfrentamientos no fueron en Libertadores, pero sí en una instancia más avanzada. En 2008, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Pincha se impuso con un global de 4-2, con un triunfo por 2-0 de local y una igualdad a 2 en Río de Janeiro. Más allá de ese antecedente, el grupo es completamente inédito. Universidad de Chile y Carabobo nunca han jugado entre sí ni contra los otros 2 equipos, por lo que esta edición escribirá los primeros capítulos en estos enfrentamientos. En el grupo B se enfrentarán River Plate, Barcelona de Guayaquil, Independiente del Valle y Universitario de Perú. Curiosamente, River no tiene historial frente a Barcelona ni contra Universitario. Sin embargo, sí ha chocado contra Independiente del Valle en una serie que no trae muy buenos recuerdos para el conjunto millonario. En los octavos de final de la Copa Libertadores 2016, los ecuatorianos dieron el batacazo continental, eliminando al todopoderoso River de Gallardo, que venía de ser campeón sudamericano los 2 años anteriores. Tras imponerse 2-0 en Ecuador y resistir en el Monumental con una derrota por la mínima, el equipo de Sangolquí hizo una campaña histórica, avanzando a los cuartos de final con un global de 2-1, donde más adelante también dejarían el camino al todopoderoso Boca Juniors, aunque sin éxito en la final ante Atlético Nacional. Aquel año fue la mejor copa para Independiente del Valle en lo que va de su historia. Por su parte, Barcelona e Independiente del Valle han construido un extenso historial en torneos locales. Se han enfrentado 51 veces, con un saldo de 19 victorias para Barcelona, 15 para Independiente y 17 empate. Pero si nos enfocamos solo en la Copa Libertadores, la ventaja es clara para el Matagigantes, que ganó ambos duelos en la fase de grupos de 2020, 2-0 en casa y 3-0 en Guayaquil. Frente a Universitario, el ídolo ecuatoriano tiene un historial favorable. Se cruzaron en la fase de grupos de la Libertadores 2022 con 2 triunfos para el equipo torero, 0-1 de visita en Lima y 2-0 en el Isidro Romero de Guayaquil. Finalmente, Independiente del Valle y Universitario se supieron cruzar en la fase de grupos de la Libertadores 2021. La U ganó 3-2 en casa, pero en Ecuador sufrió una dura derrota por 4-0. En el grupo C, Flamengo, Liga de Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira lucharán por un lugar en los octavos de final. En esta zona, ni Central Córdoba ni Deportivo Táchira tienen historial previo frente a sus rivales, lo que nos deja con el duelo más atractivo del grupo, Flamengo versus Liga de Quito. Brasileños y ecuatorianos se han enfrentado en 4 ocasiones, todas en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La primera vez fue en 2019, año en el que el Mengao se coronó campeón. En aquella edición, Flamengo se impuso 3-1 en Río de Janeiro, pero en su visita a Ecuador cayó por 2-1. 2 años después, en 2021, volvieron a verse las caras. En esta ocasión, el FLA ganó 3-2 en el Rodrigo Paz Delgado, mientras que en el Maracaná empataron 2-2. El balance histórico favorece a Flamengo con 2 victorias, un empate y un triunfo para Liga de Quito. Siempre que se cruzaron fueron partidazos. Seguro que este no será la excepción. Sao Paulo, Alianza Lima, Talleres de Córdoba y Libertad comparten el grupo D, una zona en la que solo el equipo paulista tiene historial frente a la T. Sao Paulo y Talleres se enfrentaron en 2 ediciones de la Copa Libertadores. En 2019, Talleres ganó 2-0 en casa y luego empataron 0-0 en el Morumbí. 4 años después, en 2023, volvieron a cruzarse. La T se impuso nuevamente en Córdoba por 2-1, pero esta vez Sao Paulo logró vencer en casa por 2-0. Increíblemente, en el historial, a día de hoy, el equipo cordobés es quien lleva la ventaja, que intentará mantener en estos nuevos cruces. Frente a Alianza Lima, el tricolor paulista domina el historial con puntaje perfecto, 4 victorias en 4 partidos. En Libertadores 2004, Sao Paulo ganó 2-1 en Lima y 3-1 en Brasil. En el 2007, el equipo brasileño goleó 4-0 en el Morumbí y cerró la serie 1-0 en Matute. Contra Libertad de Paraguay, Sao Paulo solo ha jugado 2 partidos. Fue en 2011 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En aquella ocasión, los paulistas vencieron 1-0 en Brasil, pero quedaron eliminados al perder 2-0 con el Gumarelo en Asunción. Pasemos ahora al duelo entre Libertad y Alianza Lima. Paraguayos y peruanos han chocado 4 veces en fase de grupos de la Copa Libertadores, con un claro dominio del Gumarelo. El triunfo de Alianza Lima sin duda es el partido más recordado, 1-2 en Asunción para que los blanquiazules pusieran fin a la maldición que llevaban de 30 partidos sin conocer el triunfo por Copa. En aquel partido de 2023, con goles de Alfaro Rodríguez y el colombiano Pablo Sabac, los peruanos volvieron a saber lo que es ganar un partido en la Copa Libertadores. El grupo E de la Copa Libertadores 2025 está conformado por Racing, Fortaleza, Colo-Colo y Atlético Bucaramanga de Colombia. Sin embargo, solo hay un antecedente entre estos 2 equipos. El Cacique y el Tricolor de Acero se enfrentaron en la fase de grupos de la Libertadores 2022 con un saldo equilibrado, una victoria por lado. En la ida, Colo-Colo sorprendió a Fortaleza en Brasil con un triunfo 2-1 en el Castelao, pero en la vuelta los nordestinos tomaron revancha con un espectacular 4-3 en el Monumental David Arellano. Mucho fútbol y goles lo que nos han dejado hasta ahora colocolinos y cearenses, y esperamos que mantengan el nivel este año. Es el momento del grupo F, para muchos la zona de la muerte en esta copa. Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional de Medellín, Club Nacional de Montevideo y Bahía de
de Brasil, un grupo con 3 multicampeones de América, donde ni Internacional versus Atlético Nacional, ni Bahía versus Club Nacional de Montevideo se han cruzado todavía. Empecemos con Inter de Porto Alegre. El Colorado tiene un amplio historial contra el bolso uruguayo. Se han enfrentado en 12 ocasiones, todas por Copa Libertadores. Un saldo favorable para los gauchos, que suman 5 victorias con 5 empates y tan solo 2 derrotas ante el tricolor uruguayo. Su último cruce fue por la fase de grupos de 2023, con empates en ambos partidos, 2-0 en el Gran Parque Central y un 1-1 en Porto Alegre. Bahía e Internacional también tienen una gran historia, tanto en el Brasileirao como en torneos internacionales. En total se han enfrentado 34 veces, con 21 triunfos para Inter, 7 empates y solo 6 victorias para el tricolor bahiano. Lo curioso es que en el plano internacional, Bahía es quien domina el historial. De 6 juegos entre ellos fueron 3 triunfos para los nordestinos, 2 empates y solo una victoria para Internacional. En la Copa Libertadores de 1989 se cruzaron en fase de grupos donde ambos los ganó Bahía y luego en cuartos de final de esa misma Copa el Colorado eliminó a los nordestinos, llegando hasta la semifinal de aquella Libertadores que curiosamente ganó otro integrante de este grupo, Atlético Nacional, con quien todavía no se enfrentó. Justamente pasando al verdolaga, el bicampeón de América colombiano ya se enfrentó a Nacional y a Bahía. Contra su homónimo uruguayo han chocado 6 veces en la Copa Libertadores. El balance es parejo, con 2 triunfos para el verdolaga, 3 empates y una victoria para el bolso. Su último enfrentamiento fue en fase de grupos de 2021, dejando un vibrante 4-4 en Montevideo y un 0-0 en Medellín. Finalmente, el único antecedente entre Atlético Nacional y Bahía ocurrió en los octavos de final, pero de la Copa Sudamericana en 2013, donde el verde ganó 1-0 en Medellín y perdió por la mínima también en la vuelta jugada en el Fonte Nova, donde finalmente Atlético Nacional pasaría por penales, dejando mudo a los torcedores bahianos. En el grupo G, Palmeiras, Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal medirán fuerzas. Palmeiras y Cerro Porteño tienen un amplio historial, se han enfrentado en 14 ocasiones con un claro dominio del equipo brasileño. 8 victorias para el Verdao, 4 partidos terminaron en empate y solo 2 veces el Ciclón de Barrio Obrero logró imponerse. Su último cruce fue en 2023, con 2 triunfos para Palmeiras, 2-1 en Asunción y 3-0 en Sao Paulo, mientras que en 2022 y 2018 se cruzaron por octavos de final y en ambas ocasiones Palmeiras eliminó a Cerro, con un humillante 8-0 global en 2022 y en 2018 un sorprendente triunfo azulgrana, 0-1 en Sao Paulo, aunque no le alcanzó por perder, 0-2 en la ida en Asunción. El equipo paulista también tiene historial contra Bolívar. Se han cruzado 6 veces, con 4 victorias para Palmeiras y 2 para los bolivianos. Su serie más reciente fue en 2023. En La Paz, Bolívar sorprendió con un triunfo por 3-1, pero en el Allianz Parque los brasileños se impusieron con contundencia al ganar 4-0. Ante Sporting Cristal, Palmeiras solo ha jugado 2 partidos, ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2013. En Brasil, los paulistas se impusieron por 2-1, mientras que en Lima, el equipo peruano logró una victoria por la mínima diferencia. Cerro Porteño y Bolívar se enfrentaron 10 veces, 3 victorias del Ciclón, un empate y 6 victorias celestes. En 2023, donde también compartieron grupo con Palmeiras, fue la última vez que se cruzaron, con triunfos contundentes para la Academia Boliviana, que sorprendió con un 4-0 en la Nueva Olla de Asunción y luego un 2-0 en el Hernando Siles de La Paz. Por otro lado, el historial entre Cerro Porteño y Sporting Cristal es el más reducido, con solo 4 enfrentamientos previos. Cerro se mantiene invicto con 2 triunfos y otros 2 empates. Su último enfrentamiento fue hace varios años, en 2003, por la fase de grupos también de la Copa Libertadores, cuando igualaron 1-1 en Lima y el Ciclón ganó 1-0 en Asunción. Finalmente, en cuanto a los enfrentamientos entre celestes, Bolívar y Sporting Cristal se han medido en 6 ocasiones, con un saldo favorable para el equipo cervecero. Cristal ganó 4 veces, con una sola derrota ante los bolivianos y un empate. Su último cruce fue en la Libertadores 2006, cuando Sporting Cristal ganó ambos duelos por 2-1. Además, también se enfrentaron en los cuartos de final de 1997, cuando los peruanos eliminaron a Bolívar por un global de 4-2. El grupo H de la Copa Libertadores 2025 reúne a Olimpia, Peñarol, Vélez y San Antonio Bulo Bulo, un equipo debutante en el torneo frente a históricos del continente. La presencia del conjunto boliviano asegura varios duelos inéditos y además Olimpia y Vélez nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, lo que agrega un elemento de incertidumbre a esta zona. Los carboneros son quienes más tienen antecedentes. Contra Olimpia son 14 encuentros disputados, con 7 triunfos uruguayos, 4 paraguayos y 3 igualdades. Si vamos al antecedente más cercano, debemos hablar de la edición 2022 en su fase de grupo. En aquella oportunidad, el Carbonero se impuso 2-1 en el campeón del siglo, mientras que Olimpia ganó 1-0 en Paraguay. Además, en la década del 60 tuvieron cruces definitivos donde el Manja siempre sacó ventaja. En la final de 1960, con global de 2-1 a favor de Peñarol, que derivó en su primer título de Libertadores. Además de que al año siguiente, en 1961, se vieron en semifinales, donde el aurinegro se volvió a imponer en las difíciles con triunfos contundentes, 2-1 en Paraguay y 3-1 en Uruguay, para meterse en la final de lo que fue su segundo título conseguido ante Palmeiras. Por otro lado, el Carbonero contra Vélez también tiene un historial de larga data, con 8 enfrentamientos previos, con 4 triunfos para el Fortín, 2 de Peñarol y 2 empates. En la Copa Libertadores, la última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la edición 2013, donde Vélez se impuso en ambos encuentros, ganando 1-0 en Montevideo y 3-1 en Buenos Aires. Ahora su cruce más importante y recordado fue aquella semifinal de 2011, donde la ida en el Centenario se la llevó Peñarol por la mínima y la vuelta fue 2-1 a favor de los porteños en el José Amalfitani, para igualar la serie de 2-2, donde los penales el Manja se llevó el cupo a la final con el Santos de Neymar.